una palabra que aparece cada vez más seguido cuando se habla de producción agropecuaria: sostenibilidad. En algunos contextos suena a moda, a marketing, a algo que les importa a los compradores europeos, pero que tiene poco que ver con el campo real. En otros, la palabra nombra algo que los productores uruguayos llevan décadas haciendo sin necesariamente llamarlo así. A lo largo de este ciclo recorrimos el rubro ovino desde varios ángulos: su historia institucional, su mapa productivo, los momentos claves del ciclo de la oveja y los determinantes de la rentabilidad. En este último episodio vamos a agregar una dimensión más. ¿Qué significa producir con ovinos de manera responsable con el ambiente, con la tierra y con las personas? Y por qué eso, además de ser lo correcto, es lo que pide el mercado cada vez más. Esto es Tierra de Ovejas, el podcast del Secretariado Uruguayo de la Lana. Gustavo Gariboto lleva décadas trabajando en producción ovina y ocupa un cargo en el Ministerio de Ganadería vinculado a los recursos naturales. Cuando habla de sostenibilidad, no empieza por las certificaciones ni por los mercados, sino por el campo natural. El rubro ovino tiene entre sus múltiples características la de ser una actividad productiva sustentable. Y quizás sea bueno, cuando uno habla de sustentabilidad, mencionar a qué hace referencia cuando hablamos de sustentabilidad. Y clásicamente se refiere a la sustentabilidad en sus tres dimensiones, ¿no? Ambiental, social y económica. Y efectivamente el rubro ovino tiene esa característica. Tiene esa característica, por ejemplo, arrancando desde lo ambiental, porque el grueso de nuestro sistema de producción ovina no solo es de base pastoril, como prácticamente toda la ganadería del país, sino que además es de base pastoril sobre campo natural. Y el campo natural es un patrimonio valiosísimo para nuestro país, base de la competitividad de nuestra producción ganadera, pero además con una multiplicidad de otros servicios ecosistémicos que le provee a toda la sociedad. Y en ese campo natural, la combinación de vacunos y ovinos pastoreando juntos no es solo una tradición, es una práctica con respaldo científico. Cuando dos especies con hábitos de pastoreo complementarios comparten el mismo recurso, el campo se aprovecha mejor y se mantiene en mejores condiciones. La herbivoría múltiple, es decir, el pastoreo conjunto de vacunos y ovinos, contribuye a esa sostenibilidad ambiental del recurso del campo natural por los hábitos de pastoreo complementario que tienen las dos especies, y está demostrado académicamente, científicamente, en el Uruguay y en todas partes del mundo, que conforme la herbivoría, o sea, el pastoreo, se hace por diferentes especies con hábitos de pastoreo complementarios, se hace una mejor exploración del recurso, se saca un mejor resultado productivo, pero a su vez junta lo útil con lo agradable, porque eso lo que hace es mejorar la calidad, la vida de ese recurso pastizal nativo. Francisco Ramos, técnico del SUL, pone ese argumento en términos todavía más concretos. El ovino puede ser el mejor negocio del campo natural. Hay casi 10 millones de hectáreas de las 16 millones de hectáreas que tiene Uruguay que son pasturas naturales, y el ovino en muchos casos podría decirse que es el mejor negocio del campo natural. Y más allá de la visión de negocio, creo que esto que venimos hablando de mitigar riesgos, de contribuir a un mejor uso de los recursos, donde está la oveja está el pastor, que es uno de los atributos también muy importantes del rubro, es algo positivo y a la vez un desafío en nuestro escenario actual, donde cada vez hay menos gente en el campo. Ignacio Aguerre, por su lado, nos menciona un aspecto más concreto: el impacto negativo cuando las ovejas desaparecieron de muchos campos en los últimos años. Creo que la clave, el aprendizaje personal para este 2026 con respecto al balance entre ovinos y vacunos, es que por primera vez en muchos años hemos tenido numerosas superficies de suelo sin ovinos. Y eso ha tenido problemas.
ha generado problemas de enmalezamiento de campos, ha generado problemas en muchas zonas que se ha perdido rentabilidad, donde la oveja era clave. Incluso hemos tenido reportes generados por la Facultad Veterinaria de mortandad de vacunos producto de intoxicación por las malezas. El productor Darío Frost lo vio en su propia zona. En los campos de quebradas donde él trabaja, los arbustales avanzan cuando no hay ovinos que los controlen. La oveja no es solo un animal de producción, es una herramienta de manejo del paisaje. ¿Y por qué crío ovinos? Yo en mi caso, ya le dije, para estos campos es una gran herramienta para mantener a raya lo que son los arbustales que han avanzado mucho, por eso mismo, por la falta del ovino. Y Gustavo Garibotto agrega que la sostenibilidad del rubro ovino no es un atributo que alguien le asignó desde afuera. Es una consecuencia de cómo funciona el sistema cuando está bien calibrado. El rubro ovino, no en los papeles, en la realidad, tiene una importancia enorme, productiva, económica y social, y es simplemente, pero con la dificultad del caso, poder armonizar 3, 4 grandes temas que de manera conjunta permitan traccionar de buena manera la cadena del rubro ovino y que los productores puedan volver a tener en el rubro un muy buen ingreso, como lo tienen ahora a consecuencia de los buenos precios que hay. Estamos pasando por un momento soñado en precios de lana y en precios de carne ovina, pero que no van a ser para siempre. Y justamente como no van a ser para siempre, es aprovechar estos buenos momentos para tratar entre todos, sector público, sector privado, academia, hacer los cambios que precisamos en nuestro sistema de producción para estar mejor preparados para cuando estos precios dejen de ser lo muy buenos que son ahora. La dimensión ambiental de la sostenibilidad es la más visible, pero Gustavo Garibotto agrega que la dimensión social es igual de importante, aunque quizás es más subestimada. Es un rubro de entrada a la ganadería para productores ajenos al sector que ingresan o propios del sector, pero que están comenzando su actividad, un poco por los valores diferenciales que tiene poblar un campo, sea de la escala que sea, con ovinos en relación con vacunos, es una vía de entrada a esa producción, particularmente para jóvenes, particularmente para mujeres. Es una cuestión del tamaño de la oveja que hace que el manejo de esos animales sea más sencillo y a su vez la necesidad de instalaciones que no sean tan onerosas de tener como lo que exige poder trabajar con vacunas. Darío Frost es un ejemplo concreto de esa dimensión social. En su establecimiento, la oveja no es solo un rubro productivo, es parte de una actividad familiar que incluye el turismo rural, en la cual la carne ovina aparece en los platos que se sirven a los visitantes. El ovino conecta el campo con la mesa y la mesa con la historia. En mi caso, gran parte de una cadena de producción que tengo vinculada a la producción agropecuaria y familiar, que es el turismo. Vendo mucho la carne ovina, vendo mucho el cordero en los platos, pero también tengo un integrante de la familia que cría el cordero para venderlo a fin de año. Con poquitas ovejas saca una zafrita de cordero en fin de año que le da una buena plata. Y es una parte de la cadena, que la cadena productiva de un establecimiento familiar que tiene varias puntas. La venta de ternero, la venta de carne ovina de alguna manera en varias formas, en pie o procesada, o el cordero entero para la fiesta. Francisco Ramos señala algo que está en el fondo de todos esos ejemplos. Cualquier estrategia de desarrollo rural que sea seria tiene que considerar al ovino, no como complemento menor, sino como protagonista. Cualquier estrategia de desarrollo rural que considere estos aspectos de propiciar una actividad económica que genere sustento y arraigo en el medio rural tiene que considerar al ovino. Solo con el hecho de pensar en la cantidad de máquinas de esquila que despliegan su trabajo y su destreza en nuestro territorio, da para ver cómo una cantidad importante de personas encuentran en el rubro la posibilidad de desarrollarse, incluso de viajar al exterior, de volcar recursos en centros poblados de nuestro interior más profundo.
Gabriela Bordaberry es productora ovina en San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó. En 2018, la industria lanera le propuso certificar su establecimiento. Era algo nuevo para ella y al principio no tenía del todo claro hacia dónde apuntaba. Hoy tiene 3 certificaciones: RWS, Nativa y Nativa Regenerativa. Y lo que descubrió en el proceso fue algo que le sorprendió. Ya estaba haciendo muchas de las cosas que las certificaciones pedían. En realidad me di cuenta que nosotros ya estábamos trabajando de una manera sustentable y sostenible porque nuestra meta era esa, era cuidar la tierra. Entonces, ¿qué prácticas de manejo de alguna manera teníamos que implementar para que hubiera un cuidado del campo natural y de la tierra? Y las prácticas de bienestar animal se fueron incorporando muchas prácticas. Y después, bueno, toda la parte social que implica la sostenibilidad, la pata social, que es el cuidado de la gente que trabaja con nosotros, con su vivienda, las leyes sociales, lo que es la higiene en el establecimiento, el tema de los residuos, y bueno, y después la pata social también en las comunidades que están cerca de nosotros. El proceso trajo cambios concretos: nuevas técnicas de castración, manejo de residuos plásticos, normas de seguridad para los empleados, condiciones de vivienda y almacenamiento de productos veterinarios. Cosas que parecen menores, pero que en conjunto transforman la forma de trabajar y de pensar el establecimiento. Ya en el establecimiento no hay ni alambres ni un plástico, no se tira absolutamente nada en el pequeño basurero que tenemos en el establecimiento, sino que todo se embolsa y va a la ciudad más cercana, en nuestro caso San Gregorio de Polanco. Es increíble cómo la gente se empieza a educar. Acá no va a haber residuos plásticos, no pueden tirar, pero nada, ni un sachet de shampoo puede ir acá. También hay una técnica en normas de seguridad que nos visita una vez al año, donde nos explica todo: cómo trabajar más seguro a los empleados, desde las botas, el casco, lentes para quien corta el pasto, si los pica un ofidio, qué hacer. Esa parte social está muy cubierta. Gabriela Bordaberry habla muy claramente de algo que a veces se omite en la conversación sobre sostenibilidad, o al menos no de manera directa o inmediata, pero eso no cambia su posición. Hay incrementos en el precio del producto final. Te diría que no está estipulado eso formalmente, pero yo creo que esto es una filosofía de vida, una manera de vivir. Es un compromiso con la vida, con el medio ambiente, con lo que nos toca cuidar en esta etapa. Pero más allá de si hay un rédito económico, lo importante es todo este valor que yo te estoy diciendo. Dar importancia al cuidado de la tierra, a que no se deteriore, qué prácticas tenés que usar al arar, te aconsejan no al monocultivo, no usar tantos herbicidas. Bueno, hay una infinidad de cosas que te van aconsejando que hacen que esto vaya en la línea de ser un predio sustentable o sostenible. Y Gustavo Garibotto pone sobre la mesa algo que complementa esa visión con una advertencia práctica. En algunos casos, el incentivo para certificar no es un premio, es evitar quedarse afuera. Muchas veces, bueno, ¿cuál es el incentivo para hacer un cambio? Bueno, si tú haces este cambio, eso va a redundar en un mejor precio de tu producto, por ejemplo. El tema es que algunas veces, en algunos casos, ese cambio no es un mejor precio, es evitar un mal mayor, es no poder acceder a un mercado. Mira, no te voy a pagar lo mismo, no te voy a pagar más. ¿Sabes lo que pasa? Y yo que soy el comprador y que le pongo valor a determinados atributos que me importan, si tú no me lo ofreces con esos atributos, voy a elegir otro proveedor. Entonces, no siempre va asociado una certificación a un mayor ingreso, sino que puede ir simplemente asociado a decir, lo que me va a terminar ocurriendo es que no voy a poder vender más mi producto. La sostenibilidad tiene también una dimensión que pocas veces entra en la conversación pública: el impacto concreto en las personas y las comunidades en donde se produce. Gabriela Bordaberry conoce un ejemplo que casi nadie sabe y que la marcó. Dentro de este proyecto de sostenibilidad está también un aporte que se hizo en 3 lugares del país, que fueron Salto, Paysandú y en San Gregorio de Polanco. Se financiaron proyectos que venían del rubro ovino, del rubro lana. Se financiaron proyectos para mujeres donde pudieran emprender algo que quisieran. Las capacitaron para emprender algo en su vida. Eso fue
impresionante. Las mujeres hoy están capacitadas, están orgullosas de lo que han logrado, están haciendo algunas ovejitas con llaveros y los venden, están pudiendo ser un sostén importante de sus familias. Y esto no se sabe. Y las mujeres hablas con ellas y están emocionadas de los logros que han tenido. Una empresa italiana financió esa iniciativa. Mujeres en comunidades rurales del interior del país aprendiendo a emprender, a hacer packaging, a vender. Un hilo que conecta el campo uruguayo con los mercados globales, pasando por manos y vidas que de otra manera no habrían tenido ese acceso. Las he escuchado yo con un estímulo a las lágrimas, a las mujeres diciendo, gracias por esto que nos llegó. Y esto llegó por ser parte de este proyecto de sostenibilidad. Hacen regalos con impactos, producen regalos con impacto social a empresas. Fui a hablar con una de las artesanas porque quería que me hiciera unos llaveros para la embajadora de Canadá. De verdad, me dijo, no sabes, Gabriel, a mí me cambió la vida. No sabes la felicidad que yo tengo. Soy otra mujer, soy otra persona. Y son mujeres uruguayas del medio rural que se están beneficiando de proyectos de sostenibilidad. La sostenibilidad no es solo una etiqueta en un vellón de lana, ni una casilla que marcar en un formulario. Es la manera en que un campo se mantiene productivo después de décadas. Es la razón por la que los arbustales no avanzan. Es el trabajo seguro de alguien que antes no lo tenía. Y la lana como punto de partida de algo que cambió la vida de mujeres rurales en Tacuarembó, en Salto, en Paysandú. El rubro ovino lleva todo eso adentro. En estos 5 episodios hicimos un recorrido por el rubro en nuestro país. Y vale la pena, antes de cerrar, hacer una pausa para ver todo el camino junto. Empezamos por la historia del sul, que nació en 1966 para defender el principal producto de exportación del país y que a los 60 años acompaña un rubro que aprendió a reinventarse. Recorrimos los sistemas productivos, la lana fina del norte sobre campos de basalto, los predios chicos del sur orientados a la carne, los microemprendimientos familiares, los productores que llegaron de la ciudad. Nos acercamos al ciclo de la oveja y sus momentos cruciales y hablamos de rentabilidad y de cómo la gestión importa más que la escala. Y hoy llegamos a la última pieza, la sostenibilidad. Lo que queda claro después de escuchar todas esas voces es que el rubro ovino tiene mucho para ofrecer y que el momento que vive hoy con precios de lana y carne en niveles que no se veían juntos desde hace muchos años es una oportunidad que el sector está tomando en serio. El principal patrimonio que tenemos que conservar y cuidar es ese patrimonio cultural del saber del ovejero. Largas decenas de años de una cultura ovina que el país no puede darse el lujo de perder. Y eso es, al final del día, de lo que se trata este podcast, de hacer visible ese patrimonio, de contarle a quien no lo conoce qué es el rubro ovino uruguayo hoy y de recordarle a quien ya lo conoce por qué vale la pena seguir apostando. Gracias por escuchar Tierra de Ovejas, un podcast del Secretariado Uruguayo de la Lana celebrando sus 60 años. Agradecemos a quienes participaron de este 5º episodio. La productora Gabriela Bordaberry, el productor Darío Frost, los técnicos del sur José Ignacio Aguerre y José Francisco Ramos, y el director nacional de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y actual directivo del sur, Gustavo Gariboto. Y agradecemos especialmente a todos quienes participaron de este ciclo: Alfredo Frost, Josefina Sanguinetti, José Francisco Ramos, José Ignacio Aguerre, Zulma Suárez, Rafael del Piazzo, Juan Bassano, Enrique Suárez, Marcos García Pintos, Darío Frost y Gabriela Bordaberry. Tierra de Ovejas es una producción de Estudio Robota y Viru Viru para el Secretariado Uruguayo de la Lana. Coordinación general, Magdalena Rocanova y Soledad Machado. Guión, Soledad Machado y Magnus.
Narración, Soledad Machado. Referente técnico, José Ignacio Aguerre. Entrevistas, Magdalena Rocanova. Edición, Magnus. La música es de Epidemic Sound.